Hola, buenas noches, me presento, mi nombre es Fernando, vengo a hablarles en esta pequeña exposición sobre el tema de las turbomáquinas, espero ser muy claro y conciso sobre el tema. Como ven aquí les presento los temas que les voy a presentar sobre las turbomáquinas hidráulicas y las térmicas, las cuales ambas se dividen en dos tipos, lo que son las generadoras y las receptoras. Como punto número uno les voy a hablar, perdón, sobre qué son las turbomáquinas hidráulicas generadoras. Estas máquinas generan energía a partir del movimiento del agua. Como un ejemplo muy claro para entenderlo de otro punto de vista, las turbinas hidráulicas, como son las que se usan en las plantas hidroeléctricas, cuando el agua cae desde un punto muy alto o desde un punto muy lejano con mucha fuerza, esta misma agua entra en las turbinas y hace girar el rodete a través de las palas que están embonadas en el rodete. Asimismo, este mismo impulso hace implementar o transformar un giro y asimismo este giro sea capaz de crear energía mecánica que luego se convierte en electricidad. Les voy a hablar sobre tres tipos de turbomáquinas hidráulicas generadoras, las cuales son entre comillas las más comunes y voy a tratar de ser un poquito breve y conciso sobre en qué consisten, perdón, estos tres tipos. El aumento de presiones, que son las bombas son las que empujan el agua con fuerza para que ésta misma pueda llegar a lugares muy altos o muy lejanos. Como un ejemplo muy claro es tratar de imaginar a una persona regando su jardín en una colina con una manguera. Si no hay suficiente presión, el agua obviamente no va a llegar al punto que se requiere. La bomba es como si fuera un brazo muy fuerte. Imagínate que para ayudar a esa persona estás apretando la manguera sobre la parte lejana de la manguera, aprietas la manguera, el agua no sale, el agua se está conteniendo. ¿Qué pasa si la sueltas? Va a salir a presión. Así funciona una bomba. La bomba es como si fuera un brazo fuerte. Simplemente su trabajo es hacer que el agua salga a presión y de cierta manera pues sea más fácil el uso de ella para sí mismo hacer que el trabajo de una manguera sea más sencillo. Como punto número 2, el aumento de energía potencial, el tornillo de Arquímedes. Este sistema no usa ni la presión ni la velocidad, simplemente levanta el agua desde un punto muy bajo y asimismo lo lleva o lo traslada a un punto muy alto. Como otro ejemplo, para entenderlo de otra manera, hay que pensar que una persona toma un balde de agua y esta misma lo quiere hacer llegar a través de una rampa a un punto, perdón, más alto. El tornillo de Arquímedes hace exactamente lo mismo, pero de forma continua y sin cansarse. La generación de energía cinética, que son las hélices marinas. Las hélices marinas son aquellos dispositivos mecánicos que sirven para mover lo que vienen siendo las embarcaciones, como los barcos, las lanchas y los submarinos. Para otro ejemplo, perdón, para entender este punto de una manera más sencilla, hay que imaginar que estás en una piscina y mueves los brazos con mucha fuerza para hacer una corriente. Estás haciendo que el agua se mueva. Esto hace igual una hélice marina, gira como un ventilador sobre el agua y genera un flujo muy fuerte que asimismo impulsa un movimiento, que este mismo movimiento sea capaz de mover los barcos, las embarcaciones, las lanchas, las motos acuáticas y asimismo se generan corrientes que sean capaces, como ya lo había mencionado, de mover este tipo de embarcaciones. Las características de cada uno de los puntos o de cada uno de estos tipos de turbomáquinas son las siguientes. Las características de las bombas, pues lo diferencian especialmente de las otras, que estas mismas tienen un impulsor, que es una especie de rueda con paletas, que es un rodete, que gira y empuja el agua con mucha fuerza. Se usan cuando el agua necesita vencer una altura o una resistencia, como subir el agua hacia un punto muy alto.
y funcionan con motores eléctricos o de combustión. El aumento de energía potencial o el tornillo de Arquímedes, sus características son las siguientes. Tiene forma de tornillo en espiral dentro de un tubo inclinado. Al girar este va atrapando el agua ahora sí que en las cavidades que son utilizadas para almacenar el agua, y asimismo este mismo método lo va subiendo lentamente y se suelen usar en lugares donde hay que levantar el agua lentamente, como en canales de riego o en plantas de tratamiento. Las características de las hélices marinas: estas mismas tienen palas o hélices que generalmente su trabajo es girar y empujar el agua hacia atrás. Lo que caracteriza, perdón, a diferencia de las otras, es que estas no suben el agua ni la presionan, simplemente la mueven para generar un movimiento y que este mismo sea capaz de mover embarcaciones. Punto número 3, como ya lo había mencionado, se usan para mover embarcaciones o generar flujos artificiales en canales o sistemas de recirculación. Como evidencia, aquí les muestro 3 diferentes tipos de fotos donde les doy a conocer cómo son cada uno de ellos y donde principalmente las puedes encontrar. Como las bombas, pues se suelen utilizar en pozos o en cisternas. También sirve para usarse en sistemas de riego por aspersión o por goteo. Como evidencia del tornillo de Arquímedes, pues se utilizan para levantar el agua desde canales o ríos hacia campos de cultivo, y también sirven para elevar sus aguas residuales o lodos dentro del proceso de tratamiento. Y las hélices marinas pues se suelen utilizar, perdón, en buques de carga, en ferries, cruceros y tanqueros. También se utilizan en lanchas rápidas como yates, motos y barcos de pesca deportiva. Como punto número 2, las turbomáquinas hidráulicas receptoras. Las turbomáquinas hidráulicas receptoras simplemente son un tipo de máquina hidráulica en la que trabajan con un fluido, que en este caso viene siendo el agua. La misma agua transfiere su energía a la máquina y asimismo produciendo un trabajo en forma de rotación. Y asimismo, como le transfieren el agua transfiere su energía y esta misma hace producirle, perdón, energía a la máquina. Estas máquinas operan en el modo inverso a las generadoras, perdón, como son las bombas. A continuación les voy a explicar 4 tipos de turbomáquinas hidráulicas receptoras. La número 1 son las turbinas Pelton. Estas turbinas son las que aprovechan la velocidad del agua. El agua aquí llega en forma de chorros a través de una velocidad muy alta y esta misma golpea en las cucharas que están montadas en el rodete, que el rodete viene siendo la parte interior de la turbina, que es el que genera el movimiento. ¿Y cómo se genera el movimiento? A través de las cucharas que están montadas en él. Como punto número 2, las turbinas Kaplan. Las turbinas Kaplan son las que se usan en lugares donde el agua tiene muy poca altura, pero fluye gran cantidad de agua en él. Cuando el agua pasa por las palas de una turbina Kaplan, que pueden cambiar de posición según el flujo, aquí la presión baja poco a poco, en este caso la presión del agua. Asimismo, esta caída de presión es necesaria para que el agua pueda entregar su energía, y la energía que sale del agua se le entrega a la turbina o al rodete, y asimismo el rodete, perdón, puede generar su trabajo que se espera. Número 3, el flujo cruzado. Estas turbinas de flujo cruzado, aquí es cuando la presión del agua disminuye cuando ésta entra y atraviesa el rodete por completo por la parte interior de la turbina. Es como si el agua pasara 2 veces por el corazón de la turbina. Durante este camino la presión del agua baja porque el agua va soltando su energía poco a poco para mover las palas del rodete. Esta energía se convierte en un movimiento que luego es beneficiando
La transformación de electricidad. El método Francis o la turbina Francis. Estas turbinas se usan cuando el agua tiene una altura media. El agua aquí entra girando hacia el centro del rodete y a medida que ésta se mueve hacia el eje, la presión baja bruscamente y esta caída hace que la presión baje y permita que el agua se libre de su energía y asimismo esta misma energía sea capaz de mover la turbina. Las características de cada una que están relacionadas con la disminución de la energía o de la presión. Las características de la turbina Pelton. Aquí la energía se pierde principalmente como velocidad del agua, no como presión. Aquí el agua llega en forma de chorros muy rápidos de una gran altura. También funciona mejor en lugares con mucha altura pero poca cantidad de agua. Y no trabaja con presión interna como otras turbinas, sino que trabaja con la fuerza del chorro. Las turbinas Kaplan, aquí la presión del agua baja de forma suave y progresiva. Y también está diseñada para funcionar con ríos caudalosos pero con poca altura. Aquí el agua entra con mucha presión mientras pasa por la turbina y la va perdiendo esta misma su presión o su energía, mejor dicho, y usa un tubo de salida que esta misma ayuda a recuperar parte de la presión y asimismo se puede entregar la presión del agua a la turbina. Las características del flujo cruzado. Aquí el agua atraviesa el rodete dos veces, una al entrar y otra al salir. Es útil en zonas con caídas medias o bajas de agua y son turbinas muy sencillas y funcionan bien aunque el flujo no cambie. Y se pierde algo de presión por la fricción y la turbulencia, pero estas siguen siendo muy eficientes. Las turbinas Francis, aquí la presión baja de manera muy rápida y fuerte. El agua, aquí el flujo del agua va desde los lados hacia el centro, que es un flujo, se le conoce como un flujo mixto. Y también funciona bien en caídas de agua medias, ni muy altas, pero tampoco muy bajas. Y un punto muy clave es que hay que tener mucho cuidado con la cavitación, que es la formación de burbujas por la baja presión, cuando sucede esto, pues obviamente va a perjudicar a la turbina. Como evidencia, aquí les voy a mostrar imágenes, sobre los tipos de diferentes turbinas que les acababa de platicar. Las turbinas Pelton, aquí les muestro una imagen donde se ven claramente cómo son. Y se utilizan cuando se construye una presa en zonas rocosas con mucho desnivel. Estas turbinas son las ideales para usarse cuando el agua baja, con mucha velocidad. Las turbinas Kaplan se utilizan en lugares con canales que llevan mucha agua pero sin mucha pendiente. Aquí las Kaplan son perfectas para aprovechar muy bien esa presión. Aquí les muestro la imagen de una turbina de flujo cruzado. Se suelen utilizar como un ejemplo muy básico en zonas rurales, donde un río tiene una caída moderada. Estas turbinas simples pueden usarse para dar electricidad a una comunidad muy pequeña. Y con las turbinas Francis se utilizan en ríos donde el agua tiene una caída moderada. Estas turbinas aprovechan bien la presión para asimismo mover los generadores que se ocupan mover. Las turbomáquinas térmicas generadoras. Estas máquinas son las que transforman la energía térmica de un fluido, que en este caso viene siendo el agua, en una energía mecánica rotativa. Estas turbomáquinas reciben gases o vapor a una alta temperatura y presión mediante el paso del fluido a través de sus palas o sus alaves, generalmente moviendo un eje. Este mismo movimiento puede usarse para hacer funcionar un generador eléctrico o algún otro tipo equipo mecánico. En pocas palabras, estas turbinas reciben lo que es la energía térmica, que es el calor de un fluido caliente, después se convierte en agua, en energía mecánica, rotativa. Y por último, esta misma energía puede generar electricidad u otro trabajo. Les voy a explicar tres tipos de turbomáquinas térmicas generadoras.
La número uno es el aumento de energía cinética, que en este caso son los ventiladores. La principal función de los ventiladores es generar un flujo de aire que permita la ventilación o la refrigeración en diferentes tipos de espacios, como lo son edificios, vehículos, hogares o hasta en los equipos electrónicos. Al girar sus aspas, los ventiladores aceleran el aire, asimismo otorgándole mayor energía cinética, es decir, mayor velocidad. Aunque no generen un aumento significativo de presión, son esenciales para mantener el movimiento continuo del aire, perdón, y evitar el estancamiento. El aumento de presión soplantes y compresores. Los soplantes y los compresores son turbomáquinas que no son solamente las que aumentan la velocidad del aire o del gas, sino que también incrementan su presión. Estas máquinas comprimen el fluido, asimismo disminuyendo su volumen y almacenando la energía de presión elevada. Y por otro lado, los compresores son elementos clave que son motores de combustión interna, son sistemas de refrigeración y de procesos industriales donde se requiere el aire o el gas a una alta presión para asimismo mejorar la eficiencia y realizar funciones específicas. Las hélices aeronáuticas o el aumento de energía cinética. Las hélices aeronáuticas funcionan bajo el mismo principio básico de los ventiladores, pero estas, a diferencia de las otras, están diseñadas para generar un empuje suficiente que permita impulsar una aeronave, en este caso un avión. Al girar las aspas de la hélice, estas mismas aceleran el aire hacia atrás, aumentando su velocidad y por ende su energía cinética. Según la tercera ley de Newton, esta aceleración del aire hacia atrás genera una fuerza de reacción hacia adelante que impulsa, como ya lo había mencionado, un avión. Por eso es que las hélices son tan fundamentales en los aviones pequeños y de diferente tipo de tamaño, ya que son fundamentales y pues ayudan a hacer la función de los aviones, ya que sin la ayuda de estas turbomáquinas, ahora sí que lo que vienen siendo los aviones, cualquier tipo de avión, ya sea grande o chico, avioneta, jet privado, sin la implementación de este tipo de turbomáquinas, su funcionamiento no sería el que conocemos hoy en la actualidad. Las características de cada uno, las características de los ventiladores están diseñados para mover grandes volúmenes de aire o gases a baja presión. Incrementan también principalmente la velocidad del fluido y funcionan a velocidades moderadas y con la eficiencia en un flujo constante. Y pues básicamente son usados en ventilación, refrigeración y climatización. Los soplantes y los compresores, sus características principales son que están diseñadas, perdón, para aumentar la presión y la densidad del aire o del gas. Estas mismas operan a altas velocidades y pueden manejarse a altas presiones. Y también son esenciales en motores de sistemas industriales y climatización, perdón, que requieren usar el aire comprimido y también permiten mejorar el rendimiento y la eficiencia de procesos industriales, perdón, y motrices. Las hélices, perdón, aeronáuticas. Estas mismas, pues como ya lo habíamos mencionado, están diseñadas para mover grandes volúmenes de aire o de gases a baja presión y estas funcionan a una velocidad moderada y con una eficiencia de flujo constante. Y también son usados en ventilación, refrigeración y climatización. Y son simples, económicos y de fácil mantenimiento. A continuación les muestro una evidencia de los diferentes tipos de turbomáquinas que les acabo de presentar. Los ventiladores se utilizan en ventiladores de mesa, en ventiladores de techo o de torre. Son sistemas de aire acondicionado o de calefacción, perdón, y también se suelen utilizar o los podemos ver en los ventiladores de un radiador. Los soplantes se utilizan en transportar granos, harinas o azúcar por tuberías, que es el transporte neumático.
También se pueden utilizar en los camiones que transportan cemento o productos a granel. Asimismo, aquí implementan los soplantes para expulsar el contenido por mucha presión. Y las hélices aeronáuticas se utilizan en aviones pequeños y medianos, típicos de escuelas de vuelo, como los aviones que sirven para trasladar pasajeros o simplemente de uso personal. Y por último les presento un ejemplo sobre el aumento de presión o que son los compresores. Estos mismos se utilizan en un compresor de aire que alimenta una pistola neumática y también son compresores de alta presión que moldean botellas al soplar el aire dentro de preformas calientes. Las turbomáquinas térmicas receptoras. Estas turbomáquinas son las máquinas que reciben la energía mecánica para aumentar la presión o la temperatura de un fluido como el vapor o el gas. A diferencia de las turbomáquinas térmicas generadoras, estas convierten la energía térmica en mecánica. Estas turbomáquinas usan trabajo mecánico externo para asimismo inyectar una energía al fluido. Les voy a explicar dos tipos de turbomáquinas térmicas receptoras. Como número uno, viene siendo la turbina de gas o de vapor. Las turbinas de gas o de vapor funcionan convirtiendo la energía térmica, contenida en un fluido a alta temperatura y presión en energía mecánica. En este proceso, el fluido sufre una disminución de entalpía, es decir, pierde parte de su energía interna o calorífica mientras que expande a través de las palas de la turbina. Esta expansión genera un trabajo mecánico que se aprovecha para mover un eje conectado a un generador eléctrico como una maquinaria industrial. Punto número 2. Las aeroturbinas. Las aeroturbinas son empleadas en aeronáutica y en otras aplicaciones, y estas mismas operan principalmente transformando la energía cinética del fluido, que generalmente se conoce que es el aire. En un trabajo mecánico, estas turbinas funcionan con el aire a una alta velocidad que ingresa y su energía cinética disminuye a pasar por las palas que están en la turbina conectadas en el rodete. Asimismo, estas mismas transfieren esa energía al motor. A diferencia de las turbinas de gas o de vapor, donde la caída de la entalpía es el factor clave, aquí no, aquí en las aeroturbinas la pérdida principal está en la velocidad del aire. Esta disminución de energía cinética permite que la turbina genere una potencia muy fuerte para impulsar así un motor o otros mecanismos. Las características de cada una aquí vemos que funcionan mediante la expansión de un fluido que pierde la energía térmica y su presión. También transforman la energía térmica en un trabajo mecánico, como ya lo había mencionado. También operan a altas temperaturas y a diferentes presiones. Y simplemente su diseño está optimizado para asimismo tener la facilidad de extraer la máxima energía térmica del fluido, y principalmente pues son usadas en plantas eléctricas, en centrales termoeléctricas y también en motores de aviación. Las características de las aeroturbinas son las siguientes. Aquí las aeroturbinas transforman la energía cinética del fluido rápido a través del aire o del gas en un trabajo mecánico. Aquí también el fluido disminuye principalmente por su velocidad, y estas mismas operan a altas velocidades de rotación con cambios mínimos de presión y de temperatura, perdón. Y estas mismas pues están diseñadas aerodinámicamente para maximizar la captura de energía cinética, y son usadas principalmente en aviación como en turbohélices o turbofán y en la energía eólica. Y aquí la eficiencia depende mucho de la capacidad para extraer la energía del flujo del aire. Como evidencia, aquí les muestro cada una de las diferentes turbinas que les acabo de presentar, que es la turbina de gas, la turbina de vapor y las aeroturbinas.
Las turbinas de gas se utilizan en centrales eléctricas, en aviones comerciales, en aviones militares y en jets privados, que son aviones de uso propio. Y también se suelen usar en algunas locomotoras. Las turbinas de vapor se utilizan en plantas nucleares y en submarinos y también una planta que quema carbón o gas para hervir agua. Las aeroturbinas se suelen utilizar en empresas o en instalaciones que quieran producir su propia energía. Gracias por su atención, espero haber sido claro y conciso sobre el tema y espero el tema de las turbomáquinas les haya gustado y haya sido de su agrado. Espero haber sido coherente y preciso a la hora de explicar mi tema. Muchas gracias.